La flota rusa del Mar Negro ha disparado tiros de advertencia contra un buque civil por primera vez en esta guerra. ¿Por qué Rusia hace esto? Sky News explica. ¿Por qué Rusia utiliza el grano como arma? ¿Qué pasó? Los informes sugieren que un buque de guerra ruso atacó a un buque civil en el Mar Negro, abriendo fuego, usando una ametralladora automática y también involucrando a un helicóptero militar. Ahora bien, esta es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el Mar Negro. Supuestamente, según los reclamos rusos, el barco se dirigía al puerto de Izmail, que es un puerto ucraniano, y los rusos habrán estado preocupados por la exportación de granos. Pero en realidad los registros muestran que este barco verdaderamente se dirigía a un puerto en Rumania. De todos modos, esta es la primera vez que se dispara contra un barco civil en el Mar Negro, lo que marca una escalada en este conflicto. ¿Por qué Rusia está atacando al cereal? Solo el presidente Putin puede saber por qué Rusia está atacando al cereal, pero podemos especular. Una de las razones será que Ucrania es el sexto mayor exportador de cereales del mundo. Genera muchos de sus ingresos a partir de la venta de cereales y por lo tanto, si puede impedir que Ucrania exporte sus cereales, impide que obtenga ingresos y por lo tanto reduce su capacidad para seguir luchando. Pero también vale la pena recordar que Rusia es el mayor proveedor de cereales para todo el mundo. Y si reduce los suministros al detener las exportaciones de Ucrania, aumenta la demanda y los precios, y la única persona que se beneficiará es Rusia y el presidente Putin. El problema con eso es que Rusia obtiene la mayor parte de sus ingresos de sus ventas de petróleo y gas. Y, por lo tanto, es difícil imaginar que esa será la razón principal para atacar el grano de esta manera. ¿No arriesga esto alienar a los aliados africanos de Rusia? Si bien la reducción de la oferta de cereales aumentará el precio, el gran impacto es sobre aquellas áreas hambrientas del mundo donde el cereal de repente no estará disponible, o será demasiado caro para comprar, y esas son las naciones pobres y hambrientas del mundo. En Ucrania, el coordinador humanitario en el país visitó el puerto de Izmail en el Danubio el sábado. Su visita tuvo lugar 3 días después de que un ataque dañara un almacén de cereal. La señora Brown señaló que las miles de toneladas de cereal dañadas en el ataque habrían bastado para alimentar a unas 66 millones de personas por día. La mayoría de esas naciones se encuentran en África, que tradicionalmente ha apoyado a Rusia, particularmente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que la conferencia ruso-africana más reciente, donde tradicionalmente el presidente Putin habría esperado albergar hasta 43 naciones africanas, solo 17 aparecieron este año. El presidente Putin trató de bloquear a las naciones africanas, diciendo que proporcionará grano gratis para 5 de esas naciones con una cantidad significativa. Objetivamente, ese número era menos del 1% del cereal que necesitan esas naciones africanas. En otras palabras, no era más que un soborno político. ¿Hay rutas alternativas? El Mar Negro no es la única ruta de Ucrania para exportar su cereal. Una opción es a través de rutas terrestres. El desafío con esa opción es que incluso una embarcación pequeña puede transportar al menos 1000 veces la carga de vehículos pesados, cargas de camiones de cereal, por lo que no es factible mover el tipo de cantidades de cereal que Ucrania produce cada año por tierra. Otra opción es simplemente usar el río Danubio, que es el segundo río más grande de Europa. Pero es un trayecto más caro y más lento por esa vía, y las vías por donde saldría el cereal estarían al otro lado del cruce en Izmail y Reni. Pero Rusia también ha tratado de apuntar a esos puertos. El grave riesgo aquí es que Rumania está justo al otro lado del río, literalmente a unos cientos de metros de distancia. Entonces, el riesgo es que Rusia esté disparando misiles a cientos de millas para atacar esas instalaciones portuarias, con el riesgo de un error de cálculo y golpear potencialmente a un vecino de la OTAN. Y además, apuntar a los cereales, a los alimentos, es absolutamente ilegal, no solo ilegal en el derecho internacional, sino también en contra de la Convención de Ginebra. Entonces, ¿qué está tratando de lograr Putin? A primera vista se podría concluir que el presidente Putin está tratando de reducir la capacidad de Ucrania para exportar cereal, reducir sus ingresos y por lo tanto forzarla a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero también vale la pena reflexionar que la guerra no va según lo planeado por el presidente Putin. Está a la defensiva. Sus tropas están sufriendo tremendos daños. Los costos de esta guerra están aumentando y, como lo demostró la marcha de Yevgeny Prigozhin sobre Moscú hace solo unas semanas, el presidente Putin se preguntará acerca de su propia seguridad interna. Es casi seguro que le gustaría encontrar una manera de detener la guerra, al menos un periodo de tiempo razonablemente corto. El desafío es que si él fuera a pedir eso, se vería en una posición de debilidad.
Mientras que si tuviera que encontrar una manera de lograr que la comunidad internacional presione a ambos lados para que la guerra termine, es muy posible que pudiera salir de esa negociación de manera más favorable. Al precipitar una crisis alimentaria mundial, ya hemos visto a China, a través del Consejo de Seguridad de la ONU, ejercer presión sobre Rusia. Y es muy posible que Rusia finja estar en contra de algún tipo de negociación pacífica en algún momento. Ser atraído por la comunidad internacional y, por lo tanto, estar en una posición mucho más poderosa para negociar algún tipo de acuerdo de paz en los términos de Rusia. Francamente, solo el presidente Putin puede saber qué buscaba lograr con esto. Pero es bastante fácil unir los puntos. Él nunca llamó a esto una guerra. Siempre lo llamó su operación militar especial. Y si el presidente Putin fuera a asegurar Crimea y el Donbass, independientemente de lo que suceda con el puente terrestre, es casi seguro que podría venderlo como un éxito a una audiencia nacional. Aunque si el presidente Zelensky preferiría aceptar eso, es otra cuestión. Pero toda esta guerra de cereales podría ser un esfuerzo muy inteligente por parte del presidente Putin, para llevar esta guerra a algún tipo de conclusión a su favor.